Le pillaron circulando a 172 km por hora en una carretera en la que la velocidad máxima permitida es 60. Sucedía en la Nacional 540, la vía que une Lugo con Ourense a la altura de Pitón. La Guardia Civil de Tráfico cazaba a este conductor en un control de velocidad. Cuando le dieron el alto presentaba síntomas de haber consumido alcohol. Se sometió a la prueba de drogas y dio positivo. Se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial y a una denuncia administrativa por haber consumido drogas durante la conducción. La Dirección General de Tráfico instalará en las próximas semanas los primeros radares de tramo en Galicia en carreteras convencionales. Los puntos elegidos serán a Xionlla, cerca de Santiago de Compostela, en la Nacional 550, y en Ourense, cerca de la capital, en la Nacional 525, zona de Gustei. Tráfico activará además en próximas fechas otro radar de tramo en la AP9 a la altura de los túneles de Candeán y Amadroa, cerca de la ciudad de Vigo. Tráfico ha decidido instalarlos en tramos que han definido como complicados y normalmente asociados a accidentes y excesos de velocidad. La Comunidad Gallega registraba en 2015 el número de fallecidos más bajo de la historia, 91 muertos, pero todavía siguen siendo demasiados. Los últimos casos de conductores que se incorporan a las autovías en sentido contrario han puesto a tráfico en alerta. El riesgo es muy alto, así que se pone en marcha un plan para reforzar la seguridad en las zonas más conflictivas. Habrá más señales y estarán más visibles. Una de las primeras actuaciones se hará en la entrada a la autovía do Barbanza desde Rianxo. Es el caso más reciente. Un nonagenario se metía en la 55 en dirección contraria en Mos. Unos días antes a una mujer le ocurrió lo mismo en la 6. En esta misma autopista, un hombre de 70 años causaba un accidente al incorporarse en sentido contrario en Rábade. Das termas abaixo, para coller para a Coruña. Eso pues se me coller para o Tiro, poñer para Rábade, que siempre de coñía. No sabe explicar qué pasó, pero lo cierto es que a Tráfico, la Xunta y Fomento la situación les preocupa. No son demasiados casos, pero las consecuencias pueden ser mortales. Así que nos ponemos en carretera para comprobar dónde está el problema. Elegimos esta rotonda. La entrada a la autovía del Barbanza desde Rianxo es una de las primeras en las que se actuará para mejorar la señalización. Seguimos las señales que nos van indicando el camino para acceder a la autovía hacia Padrón. Y unos metros más adelante, en la bifurcación, otra señal nos dice por dónde no podemos ir. A veces os carriles engañan. Si tes 3 carriles, por ejemplo, 2 de salida e un de incorporación, como é aquí, hai líneas discontinuas e posiblemente a xente se despiste e confunda. E vexo ben, non lle vexo ninguna cousa rara nas entradas e nas salidas. La señalización siempre se puede mejorar, todo es mejorable. Así que se reforzará la seguridad en los tramos conflictivos, se pintarán flechas en la calzada indicando la dirección en las salidas y bifurcaciones, se instalarán señales de prohibido en la parte de atrás de los indicadores de velocidad, se bajará la altura de las señales para que se vean mejor y se colocarán marcas viales elevadas para separar carriles de doble dirección. Para lograr una mayor señalización y estas personas que evidentemente entran por un despiste, que no se dan cuenta que están circulando por ese tipo de vía, para tratar de evitar que se produzcan esas invasiones. Un despiste es a lo que atribuyen esta conducción temeraria que en la mayor parte de los casos protagonizan conductores de avanzada edad. Consideramos que es gente que está acostumbrada a moverse por un entorno conocido y cuando accede a otro tipo de vías con un tipo de señalización distinta, pues se despista. Normalmente suele suceder con personas de avanzada edad o personas que no están óptimas para conducir. De que están acostumbradas a secundarias y eso. Nosotros que crecimos ya con Stevie Wonder y el si bebes no conduzcas no tenemos fallo. Todo o mundo comete erros e todos cometemos despistes, pero bueno, hai que prestar máis atención. A eso ayudará la nueva señalización para evitar perdernos entre un mar de señales y coger el camino correcto. Nuevas medidas insistentes para que esas situaciones no vuelvan a suceder, porque como comprenderán es peligrosísimo que un conductor entre en una vía de alta capacidad en cualquiera
conduciendo en dirección contraria. Ha sucedido, hace solo unos días conocíamos el caso de un conductor de 92 años que entraba en la altura de Puxeiros al contrario y que no provocaba una desgracia, pero de casualidad. Con estas medidas sobre la mesa, hoy nos hemos preguntado también otro aspecto, porque si algo tienen en común la mayoría de estos conductores que han protagonizado estas entradas de vía al contrario, es que suelen ser personas mayores. Y los motivos suelen ser enormes despistes que tienen e incluso a veces no se enteran ni siquiera de que están circulando al contrario hasta que las autoridades consiguen parar su trayecto sin fin. Hoy nos preguntamos si ese examen psicotécnico que todos pasamos cuando nos sacamos el permiso de conducir y también cuando lo renovamos es suficientemente exigente. Y como tenemos dudas, se las vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, Sol Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Un placer tenerte en Más que Contar. Ella es la gerente del psicotécnico Alfa que está en A Coruña. Sol, el examen que pasamos psicotécnico cuando nos sacamos el carnet por primera vez, a los 18 o más adelante cuando tengamos ese primer permiso de conducir, ¿es igual que el que se pasa toda la vida o va aumentando la exigencia? Las pruebas bases son iguales para todo el mundo. Lo que pasa es que a una persona mayor, cuanto más mayor es, más dificultades va a tener en resolverlas satisfactoriamente. Luego se pueden hacer pruebas complementarias, pero efectivamente las pruebas son iguales, pero claro, cuanto más mayor, más difícil es resolverlas. Claro, para aquellas personas pues que posiblemente nos vean y no tengan permiso de conducir, ¿cuáles son las pruebas básicas a las que nos sometemos cuando os visitamos? Pues básicamente las pruebas empiezan con unas preguntas sobre las enfermedades que padeces, a las que padeciste, el tratamiento que estás tomando, una serie de preguntas a las que la persona tiene que contestar y se hace responsable, porque firma, se hace responsable de que lo que está diciendo es cierto. Y después se hacen una serie de pruebas médicas. Pues en las pruebas médicas se mide la agudeza visual, la auditiva, la movilidad de las articulaciones, la fuerza. Se tiene en cuenta qué enfermedades pudieran ser peligrosas. Por ejemplo, si tienes una enfermedad que te puede provocar pérdida de conciencia o tienes enfermedades mentales severas. Claro. O tu agudeza visual es mala, muy mala, entonces se pide un informe al especialista. Y luego hay pruebas psicológicas. Las psicológicas miden la coordinación entre las manos, esa prueba de la bolita que le da tanto miedo a todo el mundo que se sale. Coordinación entre las manos, cuánto tiempo tarda la persona en reaccionar desde que tiene el estímulo hasta que efectivamente reacciona. Eso de darle al botón, en muchos sitios que pasa como la bolita por debajo de un túnel o algo así, ¿no? Sí. Y varias pruebas más. Psicológicas son varias pruebas en las que se mide cómo la persona reacciona, cuánto tiempo tarda, si su forma de reaccionar es muy lenta. Sin hablar de edades, Sol, tú tienes también la sensación, porque lo tienes que escuchar por la calle, que muchas personas te habrán dicho, bueno, el psicotécnico lo pasa cualquiera, eso es un trámite, eso es porque hay que pagar. ¿Son flojas esas pruebas? Las pruebas, si se hacen con rigor, son más que suficientes para saber si una persona puede conducir. Si se hacen con rigor, son más que suficientes. El problema es que también habría que hacerlas menos tiempo, porque lo que ahora es una persona con una agudeza visual de un 50%, ahora mismo se le puede dar y está en condiciones para conducir, pero es que dentro de 7 meses la agudeza visual baja al 70%, puede pasar, y esa persona va a seguir conduciendo 4 años más. Claro, que en muchos plazos pasa demasiado tiempo hasta que volvemos, ¿crees? Pero no obstante, las pruebas, si se hacen con rigor, son más que suficientes. Y además, si no llegan, hay pruebas complementarias. Se puede pedir un informe, que de hecho se hace, se pide informar al especialista. Son suficientes, pero claro, hay que hacerlas con rigor. La siguiente pregunta tiene que ver con el personal. ¿Cómo está formada esa persona? ¿Tiene que tener alguna titulación en concreto para someterte a esas pruebas? Entiendo que sí, ¿no? Claro que sí, tienes que tener un psicólogo y un médico que estén lógicamente colegiados, tienes que tener un oftalmólogo que no hace falta que esté allí, pero tiene que estar concertado. Y es más, la gente debería de exigir que se le hagan pruebas por un médico y un psicólogo, porque tienen que estar presentes ahí. Sol, y sin hablar de edades todavía, ¿somos muy pillos? Yo creo que la pillería principal tiene que ver con cómo vemos, con las gafas, si llevamos o no, o lentillas.
La verdad es que somos muy pillos. La gente hace cualquier cosa porque se entiende, todos necesitamos conducir y todos queremos conducir. Entonces se hace de todo, se miente en las preguntas, de todo, porque claro, todos queremos conducir y queremos seguir conduciendo. Claro, yo no sé si vosotros también sentís un poco la presión de que estáis vigilados. Me refiero, dejar que un conductor salga a la carretera no estando en condiciones, para vosotros también es una responsabilidad, entiendo, ¿no? Es una responsabilidad y no debería de dejarse. Habría que hacer las pruebas con rigor. Lo que pasa es que el rigor, por desgracia, el rigor está reñido con los beneficios y ese es un problema principal, porque el rigor está reñido con los beneficios. Entonces, bueno, es mi opinión. Yo pienso que mientras las autoridades no eliminen la competencia feroz, si pones a pelear a los beneficios con el rigor, siempre es como poner a pelear un lobo con una gallina. Que como, claro, que como en todos los sectores hay de todo, entiendo. Entonces, si es un negocio con interés social, ¿por qué es con interés social? Porque estamos mirando que no sea peligroso conducir esa persona para sí mismo o para otros. Si es un negocio con interés social, entonces debería de intentarse eliminar la competencia, porque mientras tengas competencia va a bajar el rigor. Yo te voy a trasladar una preocupación. Hay una prueba a la que sometís a los conductores en el psicotécnico, que es, no sé si en todos los psicotécnicos es igual, que es la prueba esa que van 2 bolitas y tienes como 2 mandos y se supone que tienes que llevar la bolita cada una por su carril. Claro, yo particularmente en esa situación lo único que pienso es no me van a renovar el carnet. ¿Es fácil no pasarlo? Esa prueba, no, para nada. Esa prueba tiene un margen muy amplio, muy amplio. Se da por sentado que va a pitar muchísimas veces. Tiene un límite, pero se da por sentado que va a pitar mucho, mucho. El límite se puede pasar, obviamente. Si pasas el límite, entonces o te van a repetir la prueba a ver si hay posibilidad, o si no, pueden hacer varias cosas. Te pueden reducir el tiempo por el que te dan el permiso, la velocidad a la que circulas o el radio por el que circulas, a 50 metros de tu casa, no más. O directamente, si es muy malo, te pueden sacar el permiso. Bueno, pues ojo, porque los que tenemos problemas con esas bolitas... Sol, yo entiendo que la franja de edad de los mayores, evidentemente, es la más complicada. No sé si de analizar su estado o si hacerles entender que no están igual ya en un momento en el que puedan circular con un vehículo, a los mandos de un vehículo, ¿no? Es muy difícil, porque la mayoría de la gente se suele sentir herida en el orgullo. Entonces, y duele, porque te lo sacan y duele. Entonces insisten, piden, amenazan, piden por hablar con el gerente. Son cosas que se entienden fácilmente, pero la gente lo pasa mal. Igualmente desde el otro lado se pasa mal, pero claro, hay un límite en el que se pueden hacer las cosas. Claro, yo no sé si has visto todos estos casos, que aunque no han sido muchísimos, son suficientes, de conductores que han circulado en dirección contraria. Claro, muchos dicen que son despistes, pero desde un psicotécnico, ¿cómo se puede percibir si la persona puede caer en estos despistes? Se puede conseguir, las pruebas son suficientes para conseguir saber si la gente puede o no conducir. Si se hacen con rigor se puede conseguir, porque si las pruebas no son suficientes se pide el informe del especialista. Se puede conseguir perfectamente saber si la persona puede conducir. Y si hay dudas en el estado mental, si hay una depresión, si hay algún problema de ese tipo, igualmente vas a pedir un informe del especialista. Claro, no sé siempre se puede conseguir. No sé si el principal problema de los mayores también está en la vista, claro. La vista, el oído, la coordinación, el tiempo que tardan en reaccionar, el tiempo en que ven el semáforo y pisan el freno. Yo por lo que veo os armáis de paciencia, ¿no?, cuando esto sucede, y también, bueno, de cariño al tener que comunicarle, pues, a una persona que quiere o lo necesita, que no va a poder seguir conduciendo. Es difícil, realmente es difícil, porque a veces incluso la propia familia insiste. Hay familias que han venido pidiendo darle el carnet porque no va a conducir, pero así tengo los puntos, y hay familias que incluso te agradecen que saques el carnet porque ellos mismos se dan cuenta que no están en condiciones de conducir. Es
Son situaciones de presión, entonces, claro, de presión que como profesional tienes que decidir, ¿no? Es mucha presión. Yo, la médica que trabaja en el psicotécnico y la psicóloga, lo hablo, lo vivo con ellas y realmente es mucha presión. Yo no sé si tenéis un criterio formado sobre cada cuánto deberían pasar los mayores por vuestras instalaciones a revisarse. Claramente 5 años es mucho, porque por lo que te decía antes, porque es que ahora mismo estás en una agudeza visual del 50% y es que, ¿qué pasa? En un año pueden pasar 1000 cosas y en 5 años pues pueden pasar muchas más. Entonces es de lógica y sentido común que no debería de ser así. Unas cosas que se están haciendo últimamente es que cuando tráfico se encuentra este tipo de conductores, los manda pues, a una nueva revisión. Yo no sé si vosotros tenéis que tener algo que ver en ese nuevo proceso. Pues no se nos ha dado el caso a nosotros, no te puedo decir porque no sé. Realmente yo llevo poco tiempo con el psicotécnico y a mí personalmente no se me ha dado el caso aún, no sé decir. ¿Tienes en la mente algún caso especial de mayores que no pueden seguir conduciendo, de decir... no lo olvidaré nunca? Sí. ¿Sí? ¿Nos lo puedes contar? Bueno, no me gusta contar, pero en general sí es penoso. Es triste, simplemente, pero tiene que ser. Es triste, pero tiene que ser. Si no se puede, si no estás en condiciones, no puede ser un peligro para ti mismo. Porque el peligro es para ti mismo, no puede ser un peligro para los demás. Entonces hay que adaptarse a las situaciones de la vida. Decías antes que como en todos los sectores hay de todo, pero ¿os sentís muy juzgados? Mucho, porque las personas quieren una cosa, quieren barato, quieren rápido, quieren que no les molestes. La sociedad en general dice, es como un trámite en el que solo se nos saca el dinero. Por un lado, personalmente quieres una cosa, pero la sociedad quiere otra, quiere el interés social. Entonces estás ahí siempre a medio camino de tener contentos a todos. Tengo que pagar, el servicio no es suficiente. En tu opinión, Sol, ¿qué es lo más importante que se debería cambiar a nivel exámenes de psicotécnico? ¿Exigencia? ¿Acortar el tiempo de revisión? ¿Qué sería para ti lo más importante? La exigencia, te lo vuelvo a repetir, si se hace con rigor es suficiente. Es suficiente. Las pruebas son más que suficientes. El tiempo, evidentemente, habría que acortarlo. Entiendo que, claro, a la gente le molesta, porque le dices acortar el tiempo y dicen más gastos, fácil de entender. Pero también es fácil de entender que las situaciones cambian y que... Pues Sol Pardo, muchísimas gracias por haber estado en Más que Contar y gracias por explicarnos pues, también cómo funcionan los psicotécnicos y cómo veis desde el punto de vista profesional pues, las críticas que hacemos los conductores. Un placer haberte tenido aquí, Sol. Buenas noches. Igual, buenas noches. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a seguir hablando de vehículos, en este caso de un vehículo que ya existía, se mueve con hidrógeno. Toyota, incluso la marca Toyota, lo sacó en su día a la calle. En este caso nos hemos subido a un coche por el que han apostado 4 institutos gallegos porque han presentado un modelo conjunto que combina lo que ya conocemos, la gasolina con el hidrógeno. Dicen que es el coche del futuro porque, entre otras cosas, esas emisiones son casi inexistentes. Vengan a este viaje con nosotros. Bueno, arrancamos en gasolina, porque permite os dous combustibles. Temos os indicadores de todos os diferentes parámetros da unidade e podemos, mediante este botón, variar dun combustible a outro en marcha. O objetivo era arrancar un motor estacionario con hidróxeno e conseguimos bastante máis que traer o vehículo funcionando. O proxecto non... Sí, funciona ben. Funciona ben, contamina pouco e os consumos non son moi disparatados tampouco. Pensábamos que serían bastante máis, pero tampouco non é unha barbaridade. Tratamos de buscar un combustible que as emisións que ainda ten un motor de gasolina, como se coñece normalmente, motor de explosión, pois que as emisións foran as mínimas.
xa existe no mercado unha marca que xa ten comercializado non nun motor de combustión, pero sí nunha pila de combustible, pero sí nun futuro nosotros creemos que pode haber, quizás nun momento de transición, pero sí que pode haber vehículos de combustión con hidrógeno. O idóneo sería partir un motor xa pensado para hidróxeno solo, pero bueno, aquí partimos un motor convencional e adaptamos o hidróxeno sin uns costes elevados. Os cambios non son moi grandes realmente. Hai que adaptarse un pouco á utilización dos dous combustibles que son tan diferentes, entonces penalizas o funcionamiento en un para que un outro combustible tampouco vaya tan mal, non? De feito non vai tan mal ningún dos dous. Así termino y más que contar. Quédense con nosotros, quédense en esta casa, porque en nada, a las 10 en punto, arranca la actualidad y el análisis de la mano de nuestros compañeros de Vía V, y comienza con una entrevista al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Nos vemos mañana a las 8:30, como siempre, con más que contar. Gracias por estar ahí.